Y el día de hoy vamos a estar considerando Marcos 15, del versículo 1 al versículo 15. Y lo que vamos a estar estudiando hoy es lo que he denominado el justo por los injustos. El justo en lugar de los injustos. Y ustedes saben que llevamos más o menos 2 meses estudiando un periodo de tiempo muy corto. Particularmente llevamos 2 meses estudiando unos eventos que sucedieron durante una noche. Y yo estaba pensando, bueno, ¿cómo es posible que podamos estar viendo tantas cosas que sucedieron en una noche? Y alguien podría decir, ¿cómo es posible que pasen tantas cosas en unas pocas horas? No sé, yo creo que la mayoría de ustedes están conscientes o conocen de un caso muy famoso aquí en nuestro país, de un joven llamado Luis Colmenares. En este mes justamente se cumplen 13 años de la muerte de ese joven. Y es muy interesante porque ese juicio pues realmente tuvo muchas idas y venidas, mucha información, y realmente todos esos años de investigación, de conversaciones, de lo que estuvo pasando, de unas versiones, de las otras, pues también todo eso sucedió ni siquiera en toda una noche completa, sino en unas cuantas horas. En unas cuantas horas pasaron muchísimas cosas, horas y horas, que luego son reflejadas en años de investigación, hablando de lo que sucedió en una sola noche. Y realmente hasta el día de hoy pues no se sabe muy bien qué fue lo que pasó. Estamos seguros que un día, delante de Dios, todos tendremos claridad de qué fue lo que sucedió y aún de cómo sucedieron las cosas en ese juicio. Pero pensaba en esto de la misma forma de cómo sucedió ese tiempo de juicio para el Señor Jesucristo, y cómo unas horas de tiempo pues nos permiten estudiar horas y horas y días y meses acerca de lo que sucedió en una sola noche. Muchas cosas pueden pasar en una noche, y especialmente muchas cosas pueden suceder cuando el poder de las tinieblas está en acción. Y estamos viendo que sucedieron bastantes cosas, y lo que hemos estado narrando en los últimos meses, lo que hemos estado narrando en estas últimas semanas, es lo que sucedió en esa última Pascua que celebró el Señor Jesucristo, en ese momento donde estableció la Santa Cena con sus discípulos. Recuerdan que eso sucedió la noche anterior. El Señor estuvo instruyendo a su pueblo, les estuvo sirviendo a sus discípulos de manera particular, enseñándoles sus últimas palabras, estableciendo la Santa Cena para ellos, mostrándole que esa Santa Cena sería un recordatorio de que Él mismo sería entregado, y que podrían recordar la entrega de su cuerpo a través del símbolo del pan y la entrega de su sangre a través del símbolo del vino. Todo eso sucedió esa noche. Recuerdan que luego el Señor lo que hizo fue que se dirigió a Getsemaní con sus discípulos para orar, y estuvieron orando un periodo de la noche, suplicando al Señor por fortaleza. Los discípulos no estuvieron muy estables en la oración, pero el Señor persistió en oración. Luego, cuando avanzó la noche, hubo un momento donde vino Judas con las personas que venían del templo, con los guardianes, y vinieron con palos y con espadas, y vinieron a capturar al Señor Jesucristo. Y hemos estado estudiando todo eso que sucedió solamente en una sola noche. Luego encontramos que cuando el Señor Jesucristo fue capturado, lo llevaron delante de Anás, y luego de encontrarse con Anás fue llevado a verse con Caifás y con los hombres prominentes. Y estamos hablando de que todo esto sucedió antes de que amaneciera. Todo esto sucediendo en una noche, la noche antes de que el Señor se entregara por nosotros. Pero finalmente llegamos al capítulo 15, del versículo 1 al versículo 15, y aquí tenemos finalmente el amanecer y la finalización de la reunión de estos hombres con Caifás y los hombres prominentes del pueblo de Israel para entregar oficialmente a Jesucristo a Poncio Pilato. Y este es el contexto en el que estamos. Miren el capítulo 15, miren desde el versículo 1 lo que dice. Muy de mañana, los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los escribas, todo el concilio, y atando a Jesús, le llevaron y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban de muchas cosas.
De nuevo Pilato le preguntó diciendo: ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más, de modo que Pilato estaba asombrado. Ahora bien, en cada fiesta él acostumbraba a soltarles un preso, el que ellos pidieran, y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los sediciosos que habían cometido homicidio en la insurrección. Y subiendo, la multitud comenzó a pedir que hiciera como siempre les había hecho. Entonces Pilato les contestó diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los principales sacerdotes le habían entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le pidiera que en vez de Jesús les soltara a Barrabás. Y Pilato, tomando de nuevo la palabra, les decía: ¿qué haré entonces con el que llamáis rey de los judíos? Y ellos respondieron a gritos: crucifícale. Y Pilato les decía: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más: crucifícale. Pilato, queriendo complacer a la multitud, les soltó a Barrabás, y después de hacer azotar a Jesús, le entregó para que fuera crucificado. Oremos. Señor, venimos delante de ti, suplicando que nos bendigas en esta mañana, que nos ayudes a comprender tu palabra. Sobre todo, especialmente, pedimos que podamos comprender un poco o mucho más, Señor, de la obra de Jesucristo en nuestro lugar, de cómo Él expió nuestros pecados, de cómo Jesús fue el sustituto perfecto. Reconocer cómo nosotros éramos los que debíamos ser castigados, pero que Él recibió el castigo en nuestro lugar. Padre, ayúdanos a reconocer el gran amor con el cual Tú nos has amado, a entender que Tú ya nos has demostrado todo el amor. Ahora que simplemente nosotros debemos reconocer ese gran amor con el que nos has amado y amarte de vuelta. Ayúdanos, Señor, porque nuestro corazón es indeciso, porque nuestro corazón es incrédulo, porque nuestro corazón aún quiere rebelarse contra Ti, Señor. Pero ayúdanos a ver la grandeza de Tu amor y que Tu amor sea lo que nos cautive para amarte de vuelta, Señor. No como algo que podamos retribuirte, sino simplemente la respuesta natural de haber recibido tanto amor. ¿Cómo no vamos a amar a quien nos ha amado primero y quien nos ha amado con todo y con lo más grande que tenía, que era la entrega de su propio Hijo? Señor, ayúdanos a amarte. Ayúdanos a amarte mejor. Usa Tu palabra para santificarnos. Usa Tu palabra para salvar almas. Usa Tu palabra, Señor, para que Tu pueblo sea edificado. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Estudiando entonces estos versículos, lo vamos a dividir en dos partes el estudio. La primera parte es el silencio del justo y la segunda parte es el sacrificio del justo por los injustos. Así que comencemos con la primera parte. Miren el versículo 1, ahí en el capítulo 15, y comencemos con el silencio del justo. Y ustedes recuerdan algo del contexto. Lo que está sucediendo ahí es que estos hombres, los sacerdotes, el sumo sacerdote y las personas prominentes, algunos miembros del Sanedrín, estaban tratando de buscar acusaciones y habían hasta contratado testigos falsos para que vinieran y dieran acusaciones en contra de Jesús. Este todavía no es el juicio formal de Jesús, pero ellos están tratando de reunir evidencias para luego poderlas presentar delante de las autoridades romanas y así poder ejecutar a Jesucristo. Y al parecer, luego de que en la noche habían estado tramando todo esto en la oscuridad, luego al amanecer tuvieron una reunión donde ya se habían puesto de acuerdo seguramente más hombres de prominencia para ir juntos y entregar al Señor Jesucristo. Dos acusaciones principales son las que ellos lograron concluir. La primera acusación está basada, digamos, en el ámbito religioso, o lo que hubiera sido importante desde la religión judía. Así que la primera acusación para Jesucristo es que Jesucristo era un blasfemo, que blasfemaba en contra de Dios. ¿De qué manera? Que se estaba poniendo en el mismo nivel de Dios. Los judíos entendieron correctamente que Jesucristo
se hacía a sí mismo Dios, que era uno con el Padre, que era de la misma esencia que el Padre. Así que los judíos dicen, esto es blasfemia, esto merece ser castigado. Por supuesto sabemos que si Jesucristo no fuera Dios, sería una blasfemia, pero como Jesucristo sí es Dios, su acusación era falsa, equivocada. Ellos no debían acusarlo de blasfemia, sino que más bien debían doblegar sus piernas, adorarlo, doblegarse delante de Él, porque Él es Dios justamente. Así que esa es la primera acusación si lo decimos en términos religiosos. Pero había una acusación también legal. ¿Y cuál fue la acusación legal? Miren, el argumento va de esta manera. Estos hombres tenían que tener una acusación legal delante de Roma para que pudieran ejecutar a Jesucristo y matarlo. Los judíos estaban bajo el imperio o el poder de Roma y ellos no tenían la capacidad en ese momento de ejecutar a alguien. El único que podía ejecutar y matar a Jesucristo era el poder romano, así que ellos necesitaban una acusación legal para que entonces otros lo pudieran matar. ¿Y cuál fue la acusación legal? Estaban diciendo, este se está identificando como el Mesías, que significa el ungido, el rey de los judíos, y al él identificarse como el rey de los judíos, quiere decir que se está poniendo en autoridad sobre este pueblo, y él se está poniendo en rebelión en contra del César en Roma. Así que iban a venir delante de Pilato y las autoridades a decirle, miren, aquí hay un rebelde que se está poniendo como rey de este territorio, y si tú no lo controlas, si tú no lo matas, te estás poniendo en contra de la autoridad del César. Eso era lo que estaban diciéndole a Pilato. Estos eran bien estratégicos para poder cumplir su cometido. ¿Cuál era el propósito? Matar a Jesús. Y si tenían que inventar lo que tuvieran que inventar, lo iban a hacer con tal de cumplir su cometido. Así que tuvieron una acusación en el aspecto religioso, pero también tuvieron una acusación en el aspecto legal. Buscar evidencias legales para acusar a Jesucristo y poder matarlo. Miren el versículo 1. Muy de mañana, los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio. Después de varias reuniones en la noche, finalmente terminan consiguiendo más hombres prominentes que estén de acuerdo con las acusaciones y que vengan como un grupo unido para acusar a Jesucristo y que lo puedan matar, que lo puedan condenar. Y miren lo que continúa diciendo el versículo 1, al final del versículo 1. Y atando a Jesús, poniéndolo como un prisionero, poniéndolo como un reo culpable, le llevaron y le entregaron a Pilato. Y le entregaron a Pilato. Y presten mucha atención y si quieren subrayen esas dos palabras ahí, le entregaron, porque tiene muchas implicaciones. Vamos a detenernos en esa palabra de que le entregaron a Pilato. Miren, Marcos, a lo largo del Evangelio, ha estado utilizando esa expresión una y otra vez. El Señor Jesucristo la utilizó una y otra vez, hablando de lo que significa ser entregado a algo o a alguien. La palabra en griego es paradidomi, que significa entregar. Pero lo que significa teológicamente esa palabra, simplemente significa que alguien es entregado a algo, pero teológicamente tiene implicaciones. ¿Qué significa? Es entregar a alguien a un destino desagradable o a un juicio o a un castigo. Cuando alguien es entregado a algo, desde la perspectiva de Marcos y en general desde la perspectiva bíblica, está hablando de ser entregado para un juicio, para ser castigado, para un destino que no es agradable. Vayan con sus Biblias a Marcos capítulo 3. Miren Marcos 3, el versículo 19. Y para las personas que nos están visitando por primera vez, tener una Biblia de papel en esta iglesia es fundamental. Y para los que nos están visitando hace 2 años y medio, también. Una Biblia es necesaria para venir a una iglesia bíblica a estudiar la Biblia. Así que yo sé que la próxima semana vamos a aumentar el sonido de las hojitas pasando cuando vamos de un versículo a otro. Miren lo que dice Marcos 3:19. Y Judas Iscariote, el que también le entregó. Esta expresión aparece ahí en Marcos, el que le entregó. Luego vayan a Marcos capítulo 14. Unas hojas ahí más adelante, en Marcos 14. Miren Marcos 14:10. Entonces Judas Iscariote,
que era uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Otra vez ese término, entregarles. Marcos 14, 18, unos versículos más abajo. Y estando sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Y yo creo que ustedes, viendo la repetición de las palabras, y aquí una clave de interpretación bíblica, cuando ustedes vean que hay una palabra que se repite una y otra vez en un capítulo o en un libro de la Biblia, presten atención, porque es por algo que se está utilizando esa palabra. Y este término aparece una y otra vez: el que le entregaba, el que le entregaba. Vayan a Marcos 14, versículo 21, unos versículos ahí más adelante. Porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es ¿qué? Entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Bajen su mirada al versículo 41. Vino por tercera vez y les dijo: ¿todavía estáis durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en las manos de los pecadores. Levantaos, vámonos, mirad, está cerca el que ¿qué? El que me entrega. Y en ese momento, mientras todavía estaba él hablando, llegó Judas, uno de los 12, acompañado de una multitud con espadas y garrotes, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Y el versículo 44 identifica a este traidor como: y el que le entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo bese, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y eso nos da contexto. Miren el capítulo 15, versículo 1. Atando a Jesús, le llevaron y le entregaron a Pilato. Esa palabra tiene implicaciones. El hecho de que Jesús hiciera un énfasis en el concepto de ser entregado ha hecho que muchos teólogos expliquen que hay conexiones importantes en la Biblia desde el Antiguo Testamento. El hecho de ser entregado es algo que implica que Dios soberanamente está entregando a alguien en juicio a su pueblo. Está entregando a su pueblo para que sea juzgado. Y muchas veces no solamente su pueblo, sino también los incrédulos son entregados por Dios. ¿Ustedes recuerdan lo que dice Romanos capítulo 1? Que algunos que han decidido seguir sus propias ideas, sus propias concupiscencias, su rebeldía en contra de Dios, ¿qué hace Dios? Dios los ¿qué? Los entrega al juicio. Esto no solamente aparece en el Nuevo Testamento, sino que aparece en el Antiguo Testamento. Esta idea de Dios utilizando a seres humanos impíos para que traigan juicio sobre las personas, ya bien sean incrédulos o creyentes. Miren lo que dice el Salmo 106. 106, versículo 40 y 46. Y lo que estamos enfatizando es que Dios muchas veces entrega aún a su pueblo para que reciba el castigo, y algunas veces usa aún a los incrédulos para castigar a su pueblo. Dios puede utilizar a un incrédulo para castigar a su pueblo. Salmo 106, 40 al 46. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Y el versículo 41, los entregó en el poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Y ustedes recuerdan lo que dice Habacuc capítulo 1, donde Habacuc el profeta se sorprende diciendo: Señor, vas a juzgar a Israel, pero lo vas a juzgar ¿cómo? Con Babilonia. Y Habacuc se sorprende diciendo: ¿cómo es posible que vas a castigar la maldad de Israel, pero lo vas a castigar con un pueblo que es peor que Israel? Pero esto sucede una y otra vez en las Escrituras. Dios entrega a personas, también lo hace con incrédulos, pero particularmente lo que estamos enfatizando es que entrega a su propio pueblo para que sea juzgado aún por personas más impías, más pecadores aún que su propio pueblo. Dios utiliza esto para disciplinar, para juzgar a su pueblo. Pero miren, lo interesante de esto es que en Hechos capítulo 2, Pedro afirma que aunque fueron las autoridades judías
que aunque fueron los romanos también los que castigaron a Jesús, ¿quién es el que estaba entregando a Jesucristo para que fuera juzgado y ejecutado? ¿Saben qué dice Hechos capítulo 2, versículo 22 al 23? Lo mejor es que vayan ahí y lo leamos. Miren Hechos 2, 22 y 23. Las autoridades judías estaban entregando. Judas estaba entregando al Señor. Pero hay uno que estaba controlando esa entrega. Miren lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. ¿Quién está entregando a Jesucristo? Dios mismo, Dios Padre, entregando a Jesucristo para ser juzgado en manos de impíos. El Padre entregando al Hijo en manos de Pilato. Eso es lo que está enfatizando Hechos capítulo 2. Lo clavasteis en una cruz por mano de impíos y le matasteis. Es Dios Padre quien entrega al juicio a su propio Hijo. Aquí la pregunta que nos surge entonces es, ¿cómo es que eso puede suceder? ¿Cómo es que Dios puede tomar a su pueblo y permitir que sea castigado, permitir que sea disciplinado, aún con incrédulos? Y tal vez a ustedes les ha sucedido esa pregunta. ¿Cómo es posible que Dios esté utilizando a alguien que es un incrédulo para causarme dolor a mí? Pero es lo que la Biblia enfatiza una y otra vez. Dios utiliza sus medios. Pero miren, con nosotros es más fácil de entender que Dios utilice pecadores para castigarnos o para disciplinarnos. Pues es entendible porque nosotros, aunque somos el pueblo de Dios, también somos pecadores como otros. Pero la pregunta es, ¿por qué el Padre está entregando a Jesucristo, que es santo y perfecto, para ser castigado por manos de pecadores, de impíos? Si Él es santo, justo y perfecto, ¿por qué el Padre lo está mandando a ser castigado por impíos? La respuesta está en Marcos capítulo 10. Marcos 10, 45. Esta es la respuesta de por qué Jesús está siendo entregado por el Padre. Y para que sepan, Marcos 10, 45 es el versículo clave de todo el Evangelio de Marcos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La razón de que el Padre estaba entregando a Jesucristo era para que entregara su vida en el rescate por muchos, para que pudiéramos ser perdonados, para que pudiéramos ser salvos. Y eso nos permite regresar entonces a Marcos capítulo 15, versículo 1. Vayan ahí otra vez. Lo que se está enfatizando en Marcos 15, 1 es que Jesús está siendo entregado al poder gentil y romano de Poncio Pilato para ser castigado. El justo, el santo, el Cordero de Dios está siendo entregado en sustitución de los pecadores. El justo está siendo entregado en lugar de los injustos. El que nunca pecó está siendo entregado en lugar de los que siempre pecamos. Eso es lo que está sucediendo acá. Hay un sustituto perfecto. Lo que nosotros merecíamos, Él se puso en nuestro lugar. Él tomó lo que nosotros merecíamos. Nosotros merecíamos el castigo, Jesucristo lo recibió por nosotros. Eso es lo que está siendo enfatizado. El Padre lo entregó porque estaba sacrificándolo en nuestro lugar. Dios Padre está entregando en castigo a su Hijo para que pague por el pecado de los que creerían en Él. El justo por los injustos. Esto teológicamente se llama expiación penal sustitutiva. Y algunos nunca han escuchado eso. Muy bien, primera vez. Expiación penal sustitutiva. Alguien estaba pagando por la culpa de otro. Alguien estaba pagando en el lugar de otros.
Y en este caso estamos enfatizando que es Jesucristo, el Cordero Perfecto, entregado en lugar nuestro. Nosotros merecíamos eso, pero Él lo pagó por nosotros. Marcos 15, versículo 1. Muy de mañana, los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos y los escribas y todo el concilio, y atando a Jesús le llevaron y le entregaron a Pilato. Versículo 2. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Aquí Jesús no lo está negando, sino que más bien lo que está diciendo es: sí, así es, como tú afirmas. Versículo 3. Y los principales sacerdotes le acusaban de muchas cosas. Y Marcos lo deja hasta ahí, pero los otros evangelios nos dan más información acerca de cuáles eran las acusaciones. Particularmente en Lucas 23, del versículo 2 al versículo 5, se habla de 3 acusaciones. ¿Cuáles eran esas 3 acusaciones adicionales? Se estaba acusando de que Jesucristo pervertía a la nación de Israel, que era alguien que estaba destruyendo a la nación de Israel, de una parte religiosa, pero también los estaba llevando a la destrucción porque se estaba poniendo como rey, y eso podría traer el castigo del César, del gobernante. Pervierte a la nación. En segundo lugar, ¿saben de qué estaban acusando a Jesús? Este Jesús le está enseñando a la gente que no hay que pagar impuestos al César. Estas acusaciones que están haciendo, están creando todo para que Jesucristo sea condenado. ¿Jesucristo había enseñado que no tenían que pagar impuestos? No, había dicho: dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Jesucristo mismo pagó impuestos. La tercera acusación: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea y comenzando desde Galilea. Que estaban acusando a Jesús: este es un alborotador, donde llega se arma una revuelta, se arma un cambio en las personas, es un alborotador. Y lo estaban acusando de estas 3 cosas, además de lo que ya habían dicho, que era la acusación principal, que este era un rebelde que quería derrocar la autoridad del César, la autoridad que estaba puesta en ese momento. Pero todas eran acusaciones falsas. Pero miren algo muy interesante que no aparece en Marcos, y es que cuando estos están acusando a Jesús delante de Pilato y dicen: este viene trastornando y haciendo unas revueltas desde Galilea, Pilato, que se está dando cuenta que Jesucristo es inocente, ¿saben qué dice? ¿Galilea? Ah, no, entonces esto no tiene nada que ver conmigo, lo voy a mandar a Herodes, que era el encargado de esa zona, de Galilea, de Perea, mientras que Pilato estaba más encargado de Judea y de Samaria. Había otro que era como paralelo en autoridad, que era Herodes. No tenemos ese relato en Marcos, pero los otros evangelios nos dicen que Jesús es enviado a Herodes. Herodes, cuando lo recibe, dice: ay, qué interesante, ya me habían hablado de él, siempre lo había querido escuchar. Herodes siempre vio la predicación como un show, le encantaba. Y cuando le dijeron que iban a traer a Jesús, dijo: qué bueno, porque a ver si me hace alguna señal, algún show que hace. Finalmente Herodes se da cuenta que Jesucristo no es culpable de nada y lo regresa a Pilato. No tenemos ese relato en Marcos, pero los otros evangelios nos complementan, que estuvo con Herodes y luego regresó a Pilato. Miren el versículo 4 en Marcos 15. De nuevo Pilato le preguntó diciendo: ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más, de modo que Pilato estaba asombrado. Y aquí tenemos el silencio del justo. ¿Y qué es lo que está haciendo Jesucristo? En primer lugar, está cumpliendo las profecías. El cordero que fue mudo a la cruz, yendo mudo a la cruz. Nunca abrió su boca para tratar de defenderse. Solo la abrió en momentos específicos para declarar que Él es el Mesías, pero nunca abrió su boca para demostrar su inocencia. ¿Y por qué Jesús no abre su boca para demostrar su inocencia? ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera abierto su boca y se hubiera defendido y hubiera explicado a Pilato, a Herodes, que él no era culpable? ¿Qué hubiera pasado?
pues no hubiera ido a la cruz. Él estaba yendo en silencio porque tenía un propósito y era morir por nuestros pecados, y por eso iba en silencio. No porque no tuviera argumentos, no porque no tuviera razones para explicar de su inocencia, sino porque estaba yendo en silencio para poder cumplir con lo que el Señor Padre le había encomendado, el rescate de aquellos que creeríamos en Él. Y miren lo que termina diciendo el versículo 5. Pilato estaba asombrado. ¿Y por qué Pilato está asombrado? Porque Pilato es un juez, un gobernante que tiene que resolver personas que van a ir a morir, a ser ejecutados, que tiene que dar ese veredicto, y comúnmente lo que está escuchando toda su vida es personas dando razones de por qué no deben ser ejecutados. Y aquí tiene a uno que es inocente y se queda completamente callado. ¿Y Pilato qué hace? Está asombrado. Dice: todo lo que se te acusa, ¿por qué no dices nada? ¿Por qué no respondes nada? Jesús sigue callado, pero las razones, ¿saben por qué? Porque tú y yo necesitábamos un sustituto que muriera en nuestro lugar, y Él estaba callado, siendo inocente, estaba siendo juzgado, pero iba en silencio para morir por nuestros pecados. Si hubiera abierto su boca para defenderse, pues no hubiera ido a la cruz, pero estaba yendo allí porque nosotros lo necesitábamos. Miren, el énfasis en los evangelios es que Pilato parece ser el que está diciéndole que, mira, habla. Si hablas, si dices algo, si te defiendes de alguna manera, te voy a dejar libre. Y esto tiene muchas cosas que decir, porque el pueblo judío, que eran los que debían conocer a su Mesías y entender que era el justo, está en completa ceguera espiritual. Y aquí está este Pilato, que parece que el único que está medio entendiendo que este es un hombre santo y justo. Jesús es completamente inocente de cualquier cargo, pero está siendo entregado por Dios como un sacrificio por el rescate de todos aquellos que creeríamos en Él. El justo va en silencio para poder pagar por nuestro pecado. Y eso nos da paso a nuestro segundo punto. Número 2, el sacrificio del justo por los injustos. El sacrificio del justo por los injustos. Miren el versículo 6 en el capítulo 15 de Marcos. Ahora bien, en cada fiesta, Él acostumbraba a soltarles un preso, el que ellos pidieran. ¿Cuál era la tarea de Pilato? Bueno, él era el encargado de ejecutar la ley sobre una provincia romana, particularmente la parte de Judea y de Samaria. Pero Pilato no tenía ningún tipo de afecto por los judíos. Él simplemente estaba actuando como actúa un político para mantener a la gente contenta. De vez en cuando le tira alguna migaja, y eso era lo que hacía. Cada fiesta de la Pascua les liberaba un preso, pues para que la gente pudiera estar contenta con algún preso que les liberaba. ¿Por qué quería tener a la gente contenta? Porque si el pueblo se rebelaba, entonces desde Roma podían decir: este es un inútil, no sirve para estar gobernando, se están sublevando en esa zona, lo podían quitar. Por eso a él le importaba también tener contento al pueblo. Pero ¿saben qué hicieron los líderes religiosos? Esos sumos sacerdotes, los sacerdotes prominentes, empezaron a decirle: si tú no matas a Jesucristo, si tú no lo condenas, tú eres cómplice con él y te estás rebelando en contra del César. Tienes que matarlo. Y todos sabemos que estas son las artimañas de los líderes religiosos de la época. Pero eran unos asesinos, unos homicidas. Así que, en este contexto justamente, como una forma de mantener contento al pueblo, Pilato les soltaba un preso. Y entonces él dijo: bueno, de pronto van a soltar a Jesús, una oportunidad más para que quede libre. Ahora le vamos a dar chance a las multitudes de que hablen. Miren lo que dice el versículo 7. Y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los sediciosos que habían cometido homicidio en la insurrección. Aquí aparece un personaje llamado Barrabás, que es un sedicioso, quiere decir un rebelde. Además era un homicida y había participado en una insurrección hace un tiempo. Se había querido levantar contra el gobierno y habían matado a algunas personas.
Barrabás, dicen los evangelios, que era un preso famoso, alguien que había sido capturado y que había sido apresado, pero que era un rebelde en contra de las autoridades establecidas en ese momento. Y lo conocían, era un homicida, era alguien que había hecho daño, que era un rebelde, era un delincuente, era un ladrón, era un promotor de revueltas para poner en jaque a la autoridad. Miren, si lo pudiéramos en términos actuales, era un guerrillero, una persona que toma las armas para poner en jaque a la autoridad establecida, que causa terror. No habían bombas en esa época, pero seguramente era alguien que hubiera puesto bombas para poner en jaque a las autoridades establecidas. Esto no es nuevo, siempre han existido esta clase de personas. Se quieren rebelar ante la autoridad y piensan que la forma de conseguir el poder es a través de delinquir, matar. Este Barrabás era un delincuente, un sedicioso, alguien que quería obtener el poder por medio del terror, por medio del homicidio, del asesinato. Miren el versículo 7. Este hombre había sido encarcelado ¿por qué? Sedición. ¿Saben qué significa la palabra sedición? El levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno con el fin de derrocarlo. Eso es sedición. Y Barrabás había sido encarcelado por el delito de sedición. Pero miren, esto de Barrabás no es una coincidencia. Es muy interesante porque Barrabás había sido acusado verdaderamente de sedición. ¿Y de qué están acusando a Jesucristo estos líderes? De sedición. Barrabás realmente era un hombre culpable de quererse rebelar contra las autoridades que estaban en ese momento. Barrabás va a ser liberado. Jesucristo no es culpable de ser un rebelde o un sedicioso, y él va a ser no solamente capturado y encarcelado, sino que va a ser ejecutado. El culpable sale libre, el inocente es juzgado y condenado. Y miren, esto no es coincidencia. Dios estaba ordenando todo para enseñarnos algo. Jesús siempre estuvo sujeto a las autoridades divinas de su Padre y a la autoridad terrenal de la manera adecuada. Mientras que este delincuente estaba encarcelado por rebelarse contra las leyes de Dios y las autoridades establecidas. Lo que está por suceder con Barrabás es un hecho histórico, pero también tiene un significado teológico para nosotros. El injusto, el delincuente queda libre, mientras que el justo va a ser apresado y va a ser crucificado. Lo que está pasando con la escena de Barrabás es una ilustración de lo que sucede en el Evangelio. El que es limpio, el que es puro, el que es justo, Jesucristo, va a ser condenado, mientras que el que es un delincuente queda libre. Esa es una ilustración de cada una de nuestras historias. Podríamos decir que nosotros somos un reflejo de lo que sucedió con Barrabás. Nosotros somos culpables verdaderamente, pero nosotros quedamos libres, mientras que Jesucristo recibió el castigo por nosotros. Lo que estamos hablando esta mañana es lo que mencioné hace unos minutos, la expiación sustitutiva. Aquí para los niños que se van a ganar el premio hoy en el almuerzo. 2 términos, expiación sustitutiva. ¿Saben qué significa expiar? La palabra expiar significa que alguien paga por una culpa. Expiar significa que alguien paga por una culpa. Y cuando ponemos expiación sustitutiva, estamos diciendo que un sustituto está pagando por la culpa de otro. Cuando hablamos de Jesucristo y del Evangelio, hablamos de la expiación sustitutiva. Jesucristo estaba expiando nuestra culpa como un sustituto. Él estaba en nuestro lugar. Pero miren, esta no es una idea del Nuevo Testamento. Yo les pido que me acompañen con sus Biblias a Génesis. Vayan a Génesis capítulo 3, versículo 21. Y para que tengan un poco de contexto, en Génesis 3 sucede la caída del hombre, el pecado del hombre, Adán y Eva.
Ellos pecan en contra de Dios, desobedecen el mandato de Dios, y miren lo que aparece en Génesis 3:21. Algo muy interesante que aparece ahí en el versículo 21 es porque el hombre estaba desnudo y empieza a sentir vergüenza porque ha pecado delante de Dios. Una experiencia que no tenía antes de pecar, sentir vergüenza. ¿Y saben qué hace el Señor en el versículo 21? Sacrifica unos animales y con las pieles de esos animales sacrificados cubre la vergüenza de Adán y Eva. Miren lo que dice 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. No dice explícitamente que hubo un sacrificio, pero ¿de dónde salieron las pieles de esos animales? Tuvo que haber sucedido un sacrificio de unos animales. Y esa piel de esos animales estaba cubriendo la vergüenza de Adán y Eva. Vayan a Génesis capítulo 22, el versículo 10 al 14. Y recuerdan el contexto. Dios le está diciendo a Abraham que tiene que sacrificar a su hijo. Que una muestra de su fe verdadera es que va a sacrificar a su hijo. Abraham está listo para sacrificar a Isaac. Y miren lo que pasa ahí. Génesis 22, del 10 al 14. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en sustitución de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Jehová Jireh, Jehová provee. Usted ha escuchado múltiples veces eso: Jehová provee, Jehová es mi proveedor, o Jehová proveerá. ¿Saben cuál es el punto principal de que Jehová proveerá? Que Dios Padre proveería del cordero perfecto que se pusiera en nuestro lugar. Claro, el Señor provee para nuestra casa, provee para nuestros alimentos, provee para nuestras vidas, pero el punto principal de que Dios provea es que Él proveería de un cordero perfecto que quitaría el pecado del mundo. Él entregaría a su hijo. Abraham mostró su fe estando dispuesto a sacrificar a su hijo, pero el padre dijo: no lo vas a hacer tú, el único que puede hacer esto soy yo, que voy a entregar a mi hijo en el rescate por muchos. Y empiecen a conectar, porque todo lo que está pasando en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, está apuntando a Jesucristo. Unos animales sacrificados para cubrir la vergüenza. Jesucristo sacrificado para cubrir nuestra vergüenza por nuestro pecado. Abraham, por sacrificar a su hijo, el padre dice: no, yo proveeré del cordero perfecto. Jesucristo es nuestro cordero. Vayan a Éxodo capítulo 12. Éxodo 12. El contexto: la Pascua. Los egipcios habían pasado por todas las plagas, pero la última plaga, ¿cuál iba a ser? Los primogénitos iban a morir. Y el Señor Dios les dice que tienen que sacrificar un cordero, y que los que crean en que esa es la solución, el sacrificio del cordero, pues la ira iba a pasar por encima de ellos y no iban a morir los primogénitos de esa casa. Una vez más está apuntando a que un día la muerte de un cordero, y por esa sangre algunos evitarían la ira de Dios, pasaría por encima de ellos. Miren Éxodo 12, el versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros.
Es como si estuviera diciendo, y cuando vea la sangre, entonces pasaré por encima y no recibirán la ira. Aquellos que están cubiertos con la sangre de ese cordero sacrificado no recibirán el juicio. Habrá un sustituto. El cordero morirá en el lugar de sus primogénitos. Y los que crean, cumplan el sacrificio y pongan la sangre en los dinteles, entonces la ira pasará por encima de ustedes. Versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. El cordero funcionaba como un sustituto, muriendo en lugar de los primogénitos de cada familia. El cordero moría, y así ellos podían escapar de la ira de Dios. Y miren, acá hay algo muy interesante. Todas las otras plagas habían afectado solamente ¿a quién? A los egipcios. Pero esta última plaga, o más bien este último juicio de la ira de Dios, mataría primogénitos solamente de los egipcios o también de los israelitas. ¿Y saben qué está enfatizando? Todos necesitan el sacrificio, todos necesitan el cordero. Los que crean serán salvos, solamente los que crean. La salvación siempre ha sido por fe. El que crea lo que el Señor está anunciando, entonces ese será salvo. Y siempre así. Yo podría estar aquí en Génesis aún más. ¿Recuerdan con el arca? Los que crean que el Señor trae un juicio y se monten en el arca, pues serán salvos, serán protegidos. Jesucristo es nuestra arca. Pero los que no crean, la mayoría de personas no creyó en tiempo de Noé. ¿Y qué pasó? Vino el diluvio y los destruyó. Lo mismo está pasando hoy en día. El Señor está diciendo, arrepiéntete y cree en Jesucristo y serás protegido. Su sangre estará sobre ti y la ira de Dios pasará por alto. Estarás bendecido por Dios. Pero los que no crean recibirán la ira de Dios cuando venga el juicio. En 1 de Pedro 1:18 dice lo siguiente: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y en 1 de Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es ¿quién? Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Jesucristo es el cordero sustituto. Pero el que no ponga su fe en Jesucristo, el que no crea este anuncio, va a tener que recibir las consecuencias. Vayan a Levítico 16. Levítico 16. El pueblo ha sido liberado de Egipto. ¿Pero acaso Israel era mejor que los egipcios? No. Pecadores. Cuando Moisés sube a hablar con el Señor, ¿saben qué se ponen a hacer los israelitas? Ay, hagamos un becerro de oro como los pueblos extranjeros y lo adoramos. Y hicieron el becerrito de oro y decían, este es Jehová que nos liberó. ¿Eran mejores? No, igual de pecadores. Así que la pregunta que se contesta en Levítico es, ¿cómo un Dios santo puede convivir en medio de un pueblo pecaminoso? ¿Y sabe cuál es la respuesta? Sacrificios una y otra vez. Y en Levítico se les narra cómo debían hacer sacrificios de animales. No que quitaban el pecado definitivamente, pero eran como un recordatorio continuo de que alguien tenía que morir por culpa del pecado. Y eso aparece en Levítico 16. Miren el versículo 18. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y lo pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. El día de expiación, sacrificando un cordero, matándolo, y otro cordero que tenían que liberar, que también lo estaban matando porque lo estaban mandando al desierto a que muriera, y se llevaba los pecados lejos de los israelitas. Miren el versículo 20 en Levítico 16. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío vivo, y pondrán sus 2 manos
sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Uno de los corderos se mataba recibiendo el castigo que merecía el pecado, y otro macho cabrío se le ponía simbólicamente las manos para representar que ese cordero llevaba los pecados del pueblo, y luego ese cordero era liberado, como simbolizando ahora los pecados están lejos del pueblo, y ese animal también en un sentido lo estaban sacrificando al soltarlo al desierto solo. Aquel macho cabrío, versículo 22, llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Miren que toda la Biblia está enfatizando, se necesita un sustituto, se necesita un sacrificio que muera en lugar de pecadores. Y todo este sacrificio de animales simplemente era algo temporal, era una sombra de lo que había por venir. Miren lo que dice Isaías capítulo 53. Cada vez la Biblia nos está dando más información de quién es ese sustituto. Isaías 53, 700 años antes de Cristo, miren lo que está diciendo. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso, ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, a quien le correspondería la herida. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca, pero quiso el Señor quebrantarle. Es el Padre quien lo está entregando, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. ¿Quién es este siervo sufriente? Es Jesucristo, el sustituto perfecto. Y les pido que me acompañen a Marcos 15 de vuelta. Miren Marcos 15, el versículo 8. Marcos 15, 8. Y subiendo la multitud, comenzó a pedirle que hiciera como siempre había hecho. Entonces Pilato les contestó diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los principales sacerdotes le habían entregado por envidia. Aquí está el sustituto perfecto entregándose por nosotros. Y Pilato lo pone a consideración de la multitud,
Y aún Pilato sabe que está puesto ahí como inocente, como justo, que solo está siendo entregado por la envidia de los líderes religiosos. Miren el versículo 11. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que pidiera que en vez de Jesús les soltara a Barrabás. Y Pilato, tomando de nuevo la palabra, les decía: ¿qué haré entonces con el que llamáis rey de los judíos? Y el versículo 13, ¿qué contestaba la multitud? Ellos respondían a los gritos: crucifícale. Miren, algunos se han preguntado, estas multitudes que están gritando crucifícale, ¿son las mismas multitudes que una semana antes estaban gritando Hosana, ha llegado el rey de Israel? Bueno, posiblemente no estaban todos, pero yo creo que gran parte de las personas que estuvieron hace una semana gritando Hosana al rey de los judíos, gran parte ahora está diciendo crucifícale. ¿Y saben por qué? Porque cuando llegó al inicio de la semana, llegó como el rey y todos estaban agradados escuchando en Jerusalén, diciendo como: este hombre provee todas nuestras necesidades, sana enfermos, multiplica el pan y los pescados, nos da lo que queremos. Y cuando las personas escuchan que Dios está para proveerles, ¿saben qué? Muchos están dispuestos para decir Hosana, el rey ha llegado, y lo exaltan. Pero ¿saben qué pasó durante esa semana? El Señor empezó a limpiar el templo y a confrontar los pecados del pueblo. ¿Y saben qué pasa? Cuando recibimos al rey que provee, muchos están dispuestos a alabarle, pero cuando el rey empieza a limpiar nuestras casas, muchos están dispuestos para decir entonces: maten a Jesucristo, crucifíquenlo. Me gusta el Cristo que me provee todo lo que quiero, pero si está viniendo a estorbarme mi pecado, a cambiar mi vida, a limpiar mi casa, a muchos no les gusta ese Cristo y estarían gritando con esa multitud: crucifícale. Muchos quieren adorar a Dios si les da todo lo que están pidiendo, pero en el momento en que Dios empieza a decir no, a algunos ya no les gusta ese Dios. Y más bien Jesucristo se convierte en sus vidas, ¿saben qué? En un estorbo, y están dispuestos a escupirle en la cara si lo tuvieran enfrente. Algunos quieren un Cristo que esté para suplir sus deseos, pero no quieren un Cristo que sea su rey y al cual tengan que doblegar su voluntad. Eso es lo que pasó. Miren el versículo 14. Y Pilato les decía: ¿por qué? Y mire, Pilato sigue insistiendo: ¿pero por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más: crucifícale. Pilato está entendiendo que Jesús no había hecho ningún mal, que había sido tentado como nosotros, pero sin pecado, como dice Hebreos 4:15. Pero aunque era inocente, estaba siendo crucificado por los culpables. Y miren el versículo 15. Pilato, queriendo complacer a la multitud, les soltó a Barrabás, y después de hacer azotar a Jesús, le entregó para que fuera crucificado. Una vez más, fue entregado. Pilato finalmente, ¿qué hace? Se lava las manos. Aún su esposa, dicen los otros evangelios, que había tenido unos sueños y le había dicho a Pilato: mira, no tengas nada que ver con el juicio de este justo. Pilato dice: yo me lavo las manos, esto cae en ustedes, y lo entrega para que sea condenado, para que sea azotado. Miren el versículo 15. Pilato, queriendo complacer a la multitud, le soltó a Barrabás, y después de hacer azotar a Jesús, le entregó para que fuera crucificado. ¿Saben de qué clase de azotes está hablando? Comúnmente el que iba a ser crucificado se entregaba a dos verdugos, dos hombres fuertes con unos látigos, con varias cuerdas de cuero, y en la punta de esas cuerdas de cuero se ponían pedazos de plomo o pedazos de hueso filudo, de tal modo que cuando el latigazo entrara, cuando saliera, desgarrara. Y lo que está recibiendo el Señor Jesucristo ahí son los latigazos, seguramente de varios verdugos al mismo tiempo, golpeando su espalda y desgarrando. Cuentan los historiadores que esto muchas veces desgarraba los tendones, desgarraba los músculos, destruía completamente la piel. Algunos dicen que
algunas personas quedaban con órganos expuestos ante los latigazos que recibían. Había personas que iban a ir a la cruz, que no alcanzaban a llegar a la cruz solamente por los azotes que recibían primero. Este es el varón de dolores. Este es el Cordero de Dios que está recibiendo esos azotes, pero los que merecen esos azotes somos nosotros. Y Él los recibió para que nosotros no seamos azotados eternamente. Mire, si yo pudiera suplicarles, está para ti la oferta de salvación. Deja de jugar con Jesucristo. Mira lo que está haciendo. Mira lo que hizo. El sustituto perfecto. Todo está puesto para que tú te rindas hoy, te arrepientas y puedas obtener salvación. Todo está puesto para que puedas ser rescatado. Él proveyó el cordero. Cuando Abraham iba a entregar a su hijo, Dios le dijo: detente, que yo soy el que voy a proveer el cordero. El cordero ya fue provisto para ti, si te arrepientes y crees. Pero necesitas parar y dejar de jugar a la vida cristiana. Confesar tu pecado y recibir el regalo del cordero está siendo dado para que puedas ser perdonado. Mira que en el pasado ya personas han escuchado este mismo mensaje y lo han rechazado y han tenido que sufrir las consecuencias. Pero Dios te está dando el chance hoy de escuchar esto, de decirte que ha provisto un cordero para que no tengas que ser castigado. No tienes que seguir en ese patrón de pecado. Hoy puedes rendirte ante Él. Puedes confesar tu pecado. Él está listo para perdonar. Y reconocer que el sacrificio del Cordero Perfecto es suficiente para perdonarte, limpiarte, para que su sangre esté sobre ti y la ira ya no venga sobre ti. Miren, yo les suplico, arrepiéntanse y crean en Jesucristo. Cuando meditamos en estos azotes, reflexionamos acerca del valor de nuestra salvación. Jesucristo cumpliendo con la expiación sustitutiva, recibiendo los azotes que nosotros merecíamos. Y quiero terminar aplicando esto a nuestras vidas. Miren, ¿saben cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Esto tiene que incrementar el entendimiento del amor de Dios por nosotros. Dios ya no tiene que demostrarte si te ama. Él ya lo demostró hace 2000 años entregando a su Hijo. Y aquí quiero que paren un momento y mediten en esto. Algunas veces estás recibiendo la mano dura de Dios y a veces se siente duro, pero no pienses por un momento que esa mano dura de Dios quiere decir que no te ama. Si a veces pienso, por ejemplo, un papá con un hijo que está viendo que su hijo está rebelde y empieza a ser fuerte con él para volverlo al camino. Ese hijo en ese momento puede identificar que tal vez su papá no le quiere porque lo está tratando con fuerza. Pero ¿qué es lo que está haciendo ese papá justamente? Está haciendo todo lo contrario. Está haciendo esto porque lo ama. Así que si tú a veces sientes que la mano de Dios está siendo dura contra ti, no pienses que es porque no te ama. Él nos ama, aun cuando su mano a veces es dura sobre nosotros para formarnos. Nunca dudes del amor de Dios. Él no te demuestra su amor en lo que estás experimentando hoy en día. Él demuestra su amor principalmente en que entregó a su Hijo para morir en nuestro lugar. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Miren, el entendimiento del sacrificio de Jesús en nuestro lugar tiene que ayudarnos a crecer el entendimiento del amor de Dios. No te atrevas a decir que no estás experimentando el amor de Dios porque algunas cosas están saliendo difíciles en tu vida. Él ya mostró su amor.
Hizo lo más grande, que era entregar a su Hijo eterno en sacrificio por nosotros. Él ya nos amó. Ahora nosotros podemos amarle porque Él nos amó primero. Quisiera terminar con las palabras de Spurgeon en un sermón hablando de la sustitución. Miren lo que dijo Spurgeon y con esto concluimos. Atemorizado y tembloroso pecador, mira a Jesús y serás salvo. Pero tal vez tú dices, mis pecados son muchos. Yo contesto, su expiación es mucho más grande. Tal vez tú te quejas diciendo, mi corazón es muy duro. Recuerda, Jesús lo puede ablandar. Tal vez exclamas, ay, pero es que yo soy tan indigno. Jesús ama salvar a los indignos. Abajo contigo, pecador, abajo con todo lo que tú eres y arriba con Cristo, quien sufrió por tus pecados en la cruz del Calvario. Pon tus ojos en Jesús, míralo únicamente a Él, mira cómo sufrió, mira cómo sangró, mira cómo murió, mira su sepultura, pero también mira cómo vuelve a vivir y asciende a lo alto. Confía en Él y estarás seguro. Renuncia a todas las demás cosas en las que confíes y depende de Jesús únicamente. Entonces pasarás de muerte a vida. Esta es la señal segura, la evidencia indubitable de que el Espíritu mora en ti, de que el Padre te ha elegido, de que el Hijo te ha redimido, cuando tu alma es llevada a descansar y a confiar en Cristo. Descansa en Jesucristo, quien padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Oremos. Padre, gracias por proveer el Cordero que necesitábamos para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Gracias por tu amor manifestado. Ayúdanos a vivir una vida que sea digna de ese evangelio, digna de Jesucristo. Padre, ayúdanos a vivir una vida que realmente te glorifique y ayúdanos a amarte mejor, entendiendo que tú nos amaste primero. Amén.